buenas noches, estimada comunidad jurídica. Hoy continuando con el diplomado gratuito de Derecho Penal y Procesal Penal, el cual es realizado en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, el Estudio Muñiz, Estudio Payet, Rey Caubi, Pérez Abogados, Estudio Piper Perú, Estudio Caro y Asociados, el Estudio Aribuzu y Gamarra y la Red de Estudiantes de Derecho Penal, Procesal Penal y Penitenciario. Hoy tenemos la presencia del doctor Jan Galarza, quien es socio senior y jefe del área de complacer del Estudio de Abogados Muñiz. Además, es abogado especialista en Derecho Penal Económico y de la Empresa, Derecho Procesal Penal y Compliance Penal, con énfasis en el diseño e implementación de programas de compliance en la empresa. Cuenta con amplia experiencia en asesoría corporativa, sea en consultoría preventiva y afrontando investigaciones o procesos ante la Fiscalía o el Poder Judicial, frente a contingencias penales de diversa índole, como por ejemplo delitos ambientales, defraudaciones, lavado de activos, delitos societarios, etc. El tema del día de hoy es cuestiones problemáticas en la investigación de delitos ambientales. Estimado doctor, muchas gracias por su presencia el día de hoy. Le cedemos el uso de la palabra. Ok. Buenas noches con todos. En primer lugar, quisiera que me confirmen si pueden ver mi pantalla y escucharme sin ningún problema. Sí, sí se ve y sí se escucha también. Sí, doctor, todo está correcto. Claramente como el agua Sí se de la escucha, llave, doctor, con todo respeto, como broma, para amenizar un momento. Ya, muy amable, gracias. Bueno, señores, antes que nada, quisiera agradecer la invitación que me han formulado. Alguna experiencia tengo en lo que es asesoría y litigación en materia penal ambiental, así que voy a procurar en los siguientes minutos transmitirles cómo se vienen afrontando estos procesos en el país, cuáles son los principales problemas que yo advierto, obviamente, desde mi perspectiva. Acá tengo que advertirles algo. Yo tengo una experiencia desde la perspectiva de la asesoría y la defensa. Probablemente otro punto de vista, como el del Ministerio Público o la OEFA, va a diferir de algunas apreciaciones que yo formule, pero lo que sostengo y afirmaré lo considero bastante sustentado y en todo caso estoy abierto a cualquier opinión o debate que pueda formularse. Finalmente todo eso va a enriquecer a las personas que nos están escuchando, ¿no? Así que sin más preámbulo voy a continuar con la exposición. He preparado un PPT que nos va a ayudar a graficar las ideas que quiero compartir con ustedes, ¿no? Bien, como ven, la temática que vengo a postular, que vengo a compartir con ustedes son los principales problemas que uno encuentra en la investigación por delitos de contaminación ambiental, ¿no? Como todos sabemos, los delitos de contaminación ambiental son delitos de alta complejidad, no cabe duda alguna de ello, pero también de alto impacto social, ¿no? Probablemente, hace un tiempo atrás, no se prestaba tanta atención como ahora a un bien jurídico como el medio ambiente, ¿no? Creo que muchos de los pasivos ambientales a los que hoy le buscamos solución, y aunque esto parezca humor negro, son realmente impactos ambientales heredados desde décadas de abandono, incluso hasta el día de hoy, de vacíos en lo que es regulación en gestión ambiental. Lo que quiero decir es que esta cuestión tan sensible en nuestra actualidad lo es solamente recién desde hace algunas décadas, ¿no? Hay regiones en el país que viven una actualidad dantesca en materia ambiental, y no porque esa contaminación haya surgido en los últimos 10 o 15 años, sino porque es herencia de los últimos 50 años a más, y que a pesar de esto,
al día de hoy nuestra regulación ambiental tiene algunos vacíos legales que no ayudan a terminar de hacer un bloque normativo completo que termine de generar una gestión, fiscalización, control adecuado, ¿no? Cuando hablo de esto, del bloque normativo, obviamente no me estoy refiriendo a las normativas a las normas de derecho penal ambiental. El derecho penal ambiental es posiblemente, y acá más que nada, tiene que ser la última ratio. Porque claro, quien llega, quien controla, quien previene y quien llega en el momento adecuado a la fiscalización ambiental son los organismos competentes para esta fiscalización en sede administrativa, ¿no? En sede regulatoria. Y ellos tienen que hacerlo a través, con herramientas normativas, ¿no? Para decirlo en términos técnicos ambientales, con límites máximos permisibles para cada tipo de actividad y cada tipo de emisión o efluyente. Y cuando no, para estándares de calidad ambiental, también para cada tipo de cuerpo receptor o tipo de impacto ambiental, ¿no? A eso me refiero cuando hablo de tener un bloque normativo completo que pueda ayudar a tener una mejor gestión. Un segundo momento, el incumplimiento de esta gestión o la inobservancia, si quieren también, será el momento de la reacción penal, ¿no? Pero el primer momento, la cuestión ambiental, es en sede de prevención y de gestión. Bueno, pero como ustedes saben, quien les habla es de formación penalista, ¿no? Entonces, yo de lo que vengo a hablar de ustedes es precisamente desde esa perspectiva, desde qué pasa cuando estamos ya involucrados en una investigación de naturaleza penal, ¿no? ¿Y cuáles son los principales problemas que vemos ahí? Hay uno que tiene seguramente, mejor dicho, primero el primero que voy a mencionar es la proclividad, la tendencia, el apetito de querer buscar una responsabilidad hacia arriba, ¿no? Buscar que los sujetos responsables de la imputación que desarrolla la Fiscalía se encuentren en los máximos órganos de representación o de administración, pero en suma, en el máximo nivel jerárquico que pueda hallar la Fiscalía. Existe una tendencia, la conozco desde que era practicante y ha pasado de eso ya muchos años y la sigo viendo con distintos argumentos, distinto explicación entre comillas, pero sigue ahí, ¿no? Probablemente sea esto la razón por la cual los abogados de mi perfil, con la formación que tengo yo, sean uno de los primeros sitios con los que tengamos que batallar cuando debamos diseñar una estrategia de defensa, ¿no? Esto, en sede de derecho penal ambiental, tiene varias explicaciones. La primera es que es una reiterada frecuencia la interpretación particular que se viene brindando al artículo 27 y al 314-A del Código Penal. Como ustedes seguramente conocen, el artículo 27 del Código Penal es el famoso instrumento denominado el actuar por otro, ¿no? El actuar por otro es un artículo del Código Penal que sanciona o que procura superar lagunas de atipicidad, haciendo que los elementos del tipo que concurran en, por ejemplo, la persona jurídica, y no todos en el sujeto imputable, que sería el representante, sino algunos, repito, en la persona jurídica, se haga una construcción argumentativa para que, a pesar de esta disociación de elementos del tipo, la imputación pueda dirigirse contra el representante de la persona jurídica. Y el 314-A es un artículo incorporado en la sección de delitos ambientales que, para serles sinceros, yo no le encuentro ninguna explicación. No encuentro, por más que lo he
he perdido minutos, tiempo valioso para mí, en reflexionar el por qué, en qué mala hora al legislador se le ocurrió incorporar el 314-A al Código Penal. Porque fundamentalmente no suma nada. No suma nada a lo que ya esté dicho en la parte general del Código Penal, en la regulación de autoría y participación, y en las reglas de imputación que son parte de la teoría general del delito. No suma absolutamente nada. El 314-A dice: los representantes legales de las personas jurídicas dentro de cuya actividad se cometan los delitos previstos en este título, o sea, delitos de contaminación ambiental, serán responsables penalmente, de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 23 y 27 de este código. 23 es la autoría autoría mediata, y 27 el actual por otro que acabo de mencionar. Es decir, el 314-A, pensando de buena fe, ¿no? Lo que el legislador quiso hacer es resaltar, ¿no? Reiterar, mejor dicho, de que la imputación en delitos ambientales se deberá hacer acorde a las reglas de imputación general del artículo 23 y 27. Eso no era necesario decirlo, porque el 23 y 27 son de observancia obligatoria, como todas las normas de la parte general del Código Penal. Y ello ha conllevado de que una indebida interpretación, sobre todo ese artículo 314-A, porque más de una oportunidad lo he visto, y acuérdense de mí cuando a ustedes les pase, de que se interpreta este artículo como una suerte de regla de atribución automática, una suerte de regla de atribución irreflexiva, por llamarlo de una manera, acrítica, de atribución de responsabilidad de forma automática, mandatoria, dicen, porque el artículo 314-A así lo dispone. No, los representantes legales de la empresa serán los imputables. ¿Por qué? Porque 314-A así lo manda, ¿no? Ello, conjugado con el 27, son el fundamento jurídico clásico para sin mayor análisis, imputarle responsabilidad o dirigirle la imputación a, por ejemplo, un gerente general, a un presidente del directorio, cuando no a unos accionistas. Ahora, eso tiene un error que suena básico, ¿no? Pero a pesar de eso, es muy frecuente. ¿Qué pasa con la regla básica del derecho penal de que la responsabilidad de esta naturaleza es de índole personal, derivada directamente de acciones o omisiones propias de la persona imputada? Dicho en castellano, oye, el derecho penal no es un derecho penal subjetivo, un derecho penal que descansa en una atribución personal dirigida a quien hizo algo o dejó de hacer algo que estaba obligado a hacer, acción u omisión. Dicho en contrario sensu, está proscrita toda forma de responsabilidad por hechos ajenos o responsabilidad objetiva. Artículo 7º del título preliminar del Código Penal. Si esa regla es general, es una de las bases primeras del derecho penal que conocemos, entonces, ¿cómo es posible que la Fiscalía esté aplicando el 314-A diciendo que este artículo habilita a imputar a la gerencia general o al representante legal de la sociedad, independientemente de que estos hayan o no participado en el hecho incriminado? No importa si han participado o no, porque el 314-A ya te habilita a meterte un salto con garrocha y apuntar de frente a los máximos órganos de administración o representación de la sociedad. Acá hay un contrasentido, ¿ok? Y claro, este contrasentido también atenta contra las reglas básicas de imputación objetiva, ¿no? Imputación objetiva, como seguramente ustedes lo conocen, es una regla de atribución de responsabilidad difundida, mayoritariamente aceptada. Copiosa jurisprudencia de la Corte Suprema la reconoce desde la década de finales de los 90, ¿no? Que habla de criterios valorativos para atribuir responsabilidad. Y estos criterios valorativos descansan en la regla lógica de que la responsabilidad penal será atribuida a quien superó un riesgo permitido, o a quien creó un riesgo, pero quien participó directamente en la superación y creación de este riesgo. Riesgo que luego se tendrá que materializar en un resultado, ¿no? Pero no
parte de, dicho de otro modo, parte entonces inequívocamente de una atribución personal. Entonces, ¿puede haber imputación objetiva aplicando de la manera como se aplica el 314-A del Código Penal? Absolutamente no. Tampoco. Si queremos sustentar una imputación a través del 314-A, tampoco estamos respetando las reglas de imputación objetiva que, repito, son incluso mayoritariamente desaceptadas por la Corte Suprema nuestra, ¿no? Vamos a ver al final la exposición cómo incluso recientemente se viene dictando jurisprudencia de imputación objetiva que afinan este desarrollo doctrinal que partió desde finales de la década de los 90, ¿no? Ahora, todo este menjunje o error interpretativo viene muy de la mano con la posición que asume la parte agraviada, ¿no? Y esto, yo, ojo, dije al inicio de mi exposición, me hago responsable de mis afirmaciones, pero creo que no estoy equivocado en lo que voy a decir. Yo lo entiendo, ¿ah? De alguna forma lo entiendo, pero creo que no, creo que ahonda en el problema que estoy describiendo. No en pocas oportunidades la parte agraviada asume con beneplácito errores interpretativos o de aplicación o de atribución de responsabilidad como los que vengo describiendo. Porque claro, a la parte civil en el proceso es una parte que obviamente pretende un resarcimiento del daño, pero ve como una buena noticia en afán de su pretensión de que más allá de aplicar reglas de imputación objetiva o reglas de determinación de de la específica responsabilidad, se busque responsabilizar a los máximos órganos de administración y representación de la empresa. Eso es algo, o es una noticia que, digámoslo con sus tildes y puntos sobre las IES, la parte delegada va a aceptar con beneplácito, ¿ok? Cuando no, lo va a fomentar, ¿ok? Entonces, es una cuestión problemática que, acorde a la posición que asume la parte delegada, la va a aceptar con beneplácito o la va incluso incentivar o fomentar. Bien. Acá me quiero detener en una conclusión preliminar, ¿no? Quizás a la apertura de diligencias preliminares o apertura de investigación preparatoria, un error de atribución de responsabilidad o de imputación objetiva como el que estoy escribiendo va a pasar. Sobre todo, imagínense, en unas diligencias preliminares va a pasar. Un auto de apertura de investigación preparatoria va a ser atacado, pero van a abrir investigación preparatoria en esos términos, ¿no? Ya la defensa pues planteará una tutela de derechos, una excepción, en fin, pero sobre el caballo, porque el auto de apertura de investigación preparatoria ya está, y está en esos términos, ¿ok? Donde esto no debería pasar, donde no debería pasar, es obviamente en la etapa intermedia y sobre todo en una etapa de juzgamiento. En una etapa de juzgamiento es donde ya se tiene que debatir actividad probatoria, se tiene que determinar, y la Fiscalía tendría que probar cómo, más allá de una interpretación particular del 314-A, cómo la persona X ha participado en los hechos u omitió un deber que debía cumplir dado su posición de garante, derivada de obligaciones específicas, con una base específica. Es ahí donde en etapa de juzgamiento eso el fiscal tiene la obligación de probarlo. Él es quien tiene la carga de la prueba. Entonces ahí no le va a ser suficiente decir, no, el 314-A lo manda así, según mi interpretación particular. ¿Ok? Entonces, eso trae a colación algo que, si ustedes revisan los números, vamos a tener que aceptar. En materia de delitos ambientales, las penas o las sentencias condenatorias son muy pocas. Y esto tiene muchas explicaciones, ojo. Pero una de estas es precisamente la que estoy explicando hasta este momento. Podrá haber muchas explicaciones, pero no deja de ser
Una de estas, el hecho de que los procesos penales por delitos ambientales empiecen con imputaciones mal planteadas, prosperen con imputaciones con errores básicos de atribución de responsabilidad, de imputación objetiva con el que vengo describiendo, y se pretendan llevarlos así a etapas determinantes del proceso penal. Etapas determinantes como el juzgamiento, donde ese tipo de errores no van a pasar desapercibidos. Y consecuentemente, el juez de a cargo va a tener que emitir una sentencia absolutoria. ¿Ok? Y eso, pues, luego ya no faltará quien diga, no, lo que pasa es que el poder de las empresas, y quizás por ahí no vengan las respuestas, sino que las respuestas vengan porque desde el comienzo, quien debió preparar una imputación acorde a derecho y demostrarla, acreditarla en todos sus extremos para que sea sometida a juzgamiento, ¿no? En una acusación y salga exitosa la posición de la fiscalía después de un juzgamiento, no lo hizo de forma adecuada. Y esto es una de las causas fundamentales por las cuales al final, en el proceso penal, se va a tener que absolver a la persona procesada. Bien, otro problema que advierto en el desarrollo de los actuales procesos penales ambientales son una tendencia reiterada a confundir la naturaleza y características de una responsabilidad administrativa con la responsabilidad penal. Como todos sabemos en esta sesión, en esta reunión que tengo con ustedes, por lo menos el tipo penal base de los delitos ambientales es una ley penal en blanco, ¿ok? Como toda ley penal en blanco, entonces necesita soportarse una remisión a normativa administrativa, ¿no? Necesita también que en esa instancia administrativa se dilucide si se incurrió o no en una infracción a la normativa administrativa complementaria, ¿ok? El 304 del Código Penal es una ley penal en blanco. Se soporta en el incumplimiento de leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, según el texto del 304. Muy bien, pero estas leyes, reglamentos y límites máximos permisibles son regulación administrativa del actual ambiental de un fiscalizado. Entonces, el incumplimiento de este marco normativo administrativo es fiscalizado, por ejemplo, por el OEFA, y sometido a un procedimiento administrativo en esa instancia. Entonces, esto va a conllevar de que en la gran mayoría de casos ambientales haya, pues, en paralelo un procedimiento administrativo sancionador, ¿ok? Al proceso penal, obviamente. Y lo que yo advierto en múltiples ocasiones es que la argumentación o las conclusiones a las que se arribe en sede administrativa sancionatoria son extrapolados de forma acrítica a sede penal. Cuando no, son simplemente copiados y pegados. ¿Ok? Y acá eso es peligroso porque te lleva a errores muy, muy evidentes. Porque claro, en sede administrativa, para empezar, el fiscalizado, cuando estamos hablando de una actividad empresarial, no es necesariamente la persona imputada en sede penal. ¿Qué estoy diciendo con ello? Estoy diciendo de que el sujeto obligado al cumplimiento de la normativa administrativa ambiental, esto es el fiscalizado, y en caso de un incumplimiento, el infractor, no es la misma persona que está sometida a un proceso penal ambiental en sede penal, sino que en sede administrativa será la empresa. La empresa es el obligado. La empresa es el obligado y por ende es quien puede ser el infractor. Y las reglas de atribución de responsabilidad administrativa, como lo sabemos todos los acá presentes, son reglas de naturaleza objetiva. ¿Ok? Cuando las reglas de imputación penal no son dirigidas a la entidad, a la empresa, perdón, sino son dirigidas a una persona natural y son reglas de atribución subjetiva. ¿Ok?
Entonces, que no les sorprenda que cuando se ahonden en una carpeta de un delito por delito ambiental, encuentren en una disposición de apertura de diligencias preliminares o investigación preparatoria textos completos absolutamente semejantes a los textos, las resoluciones dictadas en sede administrativa. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que el texto de la resolución en sede administrativa obviamente tiene un razonamiento de atribución de responsabilidad objetiva por el mero hecho contra el sujeto obligado que es la empresa. Esa misma argumentación y esa misma base legal es extrapolada, copiada y pegada, sin mayor ton ni son, a sede penal para justificar una atribución de responsabilidad de otra naturaleza. ¿Ok? Cuando no sucede exactamente lo mismo para citar normativa, ¿no? Hay mucha normativa administrativa ambiental, por ejemplo, que dice, ¿no? El obligado ambiental. Pero claro, pero en normativa administrativa, el obligado ambiental es la empresa. Será responsable de cumplir cabalmente su gestión ambiental. Claro, en sede administrativa, el obligado de esto es la empresa. Y esta cita es llevada a sede penal para decir, no, el ser humano imputado era el obligado ambiental y él era el responsable de la gestión ambiental. ¿Se dan cuenta cómo llevar sin mayor análisis diferenciador una argumentación de sede administrativa a sede penal pasa por inobservar la diferencia, la naturaleza diferente en ambos tipos de responsabilidades, lo cual puede llevar a serios errores interpretativos, ¿no? Otro problema que yo advierto en la actualidad de la persecución penal ambiental es el relativo al soporte técnico que tiene la Fiscalía en materia de información técnica. Como todos ustedes saben, siempre para incoar investigaciones por delitos ambientales ha sido necesario un informe técnico, ¿no? Un informe técnico emitido por la autoridad competente. Sin embargo, también recordarán ustedes que hubo una modificación al reglamento del artículo 149 de la Ley General del Ambiente. Este artículo 149 de la Ley General del Ambiente era el artículo que establecía la necesidad de un informe técnico, ¿no? Con la dación de este reglamento, nuevo reglamento del artículo 149, se estableció de que el reglamento técnico ya no era un requisito de procedibilidad, ¿no? El informe fundamentado constituye prueba documental, dice el artículo 2, ¿no? Y el artículo 2.2 dice, el informe fundamentado no constituye un requisito de procedibilidad de acción penal. El fiscal puede formular su requerimiento fiscal prescindiendo de este, con las pruebas de cargo y descargo recabadas durante la investigación preparatoria, ¿no? Acá tengo un reparo grave. Yo soy las personas que opinan que cuando afrontamos criminalidad especializada, como la ambiental, como puede ser la bursátil, la vinculada a propiedad intelectual, financiero, en fin, todo tipo de delictividad que tiene un backup técnico especializado, es indispensable que ese tipo de delitos sean perseguibles mediante el requerimiento previo de un informe técnico fundamentado de la entidad competente especializada en la materia. Para mí, eso debe ser una regla general. Y de un tiempo a esta parte, esa regla general no está siendo tomada como tal. La modificación al reglamento del artículo 149 de la Ley General del Ambiente es una prueba tangible de ello. Porque ha hecho que este informe técnico sea facultativo, cuando debería, a mi entender, ser obligatorio, ¿ok? Porque claro, hay insumos técnicos, hay insumos interpretativos de naturaleza técnica derivada de la fiscalización ambiental que al fiscal se le tiene que explicar para que él pueda tomar una mejor decisión. Y esa es una tendencia que me preocupa,
Hace un año o dos se dictó un bloque de delitos contra la competencia, no sé si lo recordarán. Ley 31040, me parece. Que contempla tipos penales contra la competencia, como el abuso de poder económico. Como el abuso de poder económico. En ese tipo penal hay diversos componentes o elementos del tipo que son categorías que el INDECOPI determina, que el INDECOPI tiene la competencia para elucidar la formación de carteles, acuerdos colusorios, posición de dominio. Son categorías del derecho de la libre competencia y que INDECOPI desde hace bastantes años atrás viene interpretando y desarrollando. Y ese tipo penal no contempla como requisito de procedibilidad que se pida un informe a INDECOPI para dilucidar si es que, por ejemplo, la situación bajo análisis es una situación de un cartel, o de un acuerdo colusorio, o el abuso de una posición de dominio. Simplemente le dan, si no es un requisito de procedibilidad, el fiscal de turno puede decidir o interpretar si es facultativamente, sin necesidad o obligatoriedad de recurrir a la entidad especializada, puede determinar cuando estamos en una posición de dominio, ¿no? De abuso del mercado por abuso de posición de dominio. Abuso de posición de dominio en el mercado, perdón. Eso, para mi entender, es un elemento equivocado, es un factor equivocado. Y eso se agrava, si queremos decirlo así, con otro actor que ha entrado en la foto. Me refiero al EFOMA. El Ministerio Público ha dispuesto de que Medicina Legal tenga una entidad dependiente de ellos, obviamente, especializada en informes en materia ambiental. ¿Ok? Son parte de Medicina Legal, pero están especializados en materia ambiental. ¿Ok? En teoría es una decisión saludable, ¿no? Cuanto mayores órganos de soporte tengamos, en buena hora. El problema es si contamos con gente con el perfil adecuado para hacer interpretación de gestión ambiental y determinar si se vienen cumpliendo o no normas de esta naturaleza. Por mi trabajo, yo he tenido oportunidad de revisar varios de estos informes y ahondan en problemática o repiten problemática casi ya histórica en materia de fiscalización o persecución penal ambiental, ¿no? Repiten problemas y taras que no ayudan a esto. Les voy a decir una, que es la más frecuente de todas y como a modo de ejemplo, ¿no? La Ley General de Ambiente establece determinadas categorías para el control y la gestión ambiental, que debe ser de observancia obligatoria para los fiscalizados. Obviamente que si no cumples con esto, es totalmente factible que cometas un delito ambiental, ¿no? Por ejemplo, los límites máximos permisibles. Es más, el límite máximo permisible es uno de los elementos del tipo penal del 304, ¿no? Límites máximos permisibles, lo llaman. No es otra cosa que un parámetro que debe ser dictado por ley, ¿no? Por norma peruana, que plantea los niveles máximos de emisión, de fluyentes, de aportación como emisor primario, ¿no? Al cuerpo receptor. Es decir, si tú tienes una planta que hace actividad de refinería, seguramente tiene chimeneas. Esas chimeneas tienen que tener cada una un límite máximo permisible para determinados parámetros. Por ejemplo, si trabajas con cadmio, entonces debe haber una norma peruana que diga que para esa actividad industrial en específico, lo máximo que se puede arrojar en esas emisiones de gas de cadmio tiene que ser, por ejemplo, el 0.5. Y claro, ese punto de emisión primario, la chimenea tiene que ser objeto de fiscalización, ¿no? Con equipos técnicos para verificar si efectivamente la empresa fiscalizada está siempre emitiendo por debajo del 0.5 para cadmio. Ese es su límite máximo permisible. Se toma directamente de
el punto de emisión. Y claro, la norma que lo regula es una norma peruana. La Ley General de Ambiente dice de que la normativa extranjera es de naturaleza referencial. Y ojo en este tema, es de naturaleza referencial y solo podrá ser vinculante si es ratificada por normativa peruana, por autoridad peruana. ¿Ok? Entonces, en múltiples oportunidades he visto procesos penales que se han abierto, incluso esta etapa de juzgamiento, porque informes técnicos de DIRESA, de OEFA incluso, y ahora de FOMA, emiten conclusiones diciendo que se ha superado el parámetro, por ejemplo, LMP, pero no citando la norma peruana, sino citando normas extranjeras. Y da el caso que esa norma extranjera tiene un máximo muy por debajo de la norma peruana, por ejemplo. Si la norma peruana pide 0.5 y la norma de Canadá pide 0.3, y da la casualidad, da el hecho de que tú emites 0.4, estás frito, porque a quien le toque, al especialista, a quien le toque hacer ese informe, citando la norma canadiense, va a concluir que estás por encima del manual de emisiones de actividad metalúrgica de Quebec, y por ende estás superando las emisiones recomendables para actividad metalúrgica de cadmio. Conclusión, estás frito, tienes todos los boletos comprados para que fiscal compre esa versión y por lo menos te haga una investigación preparatoria. Fíjense, por el mero hecho de no reconocer o no saber de que la normativa extranjera es únicamente de naturaleza referencial, según nuestra Ley General del Ambiente. Cuando tenemos normas peruanas, son las peruanas las de observancia obligatoria. Y además, obviamente, tu instrumento de gestión ambiental tiene que estar acorde con la normativa peruana. El instrumento de gestión ambiental, sea un PAMA, sea un estudio de impacto ambiental o sea cual fuere, es tu Biblia en materia de control y gestión de naturaleza ambiental. Bueno, y el último problema, que es casi un clásico, ¿no? Es que estos temas, como dije al inicio de mi exposición, son de alto impacto mediático, ¿no? Son de alta sensibilidad. Bueno, ¿cómo nos ven? Entonces, bajo este preámbulo, casi que me he extendido más de lo que pensé, pero creo que era necesario. ¿Cómo es que nos miran a nosotros? ¿Cómo es que se mira a una organización? Ya veo una empresa, ¿no? ¿Cómo es que se mira a una empresa, a un sujeto fiscalizado, desde el Ministerio Público o desde el Poder Judicial? Lamentablemente muchas veces se le mira, como podrán ver, de la misma forma como grafica esta caricatura de Pepo, ¿no? El autor de Mafalda tenía unas genialidades que las plasmaba siempre en caricaturas, ¿no? Y esta caricatura es muy idónea para graficar lo que quiero transmitirles, ¿no? ¿Cómo entonces que se mira al fiscalizado ambiental desde la fiscalía? Se le mira así, como alguien, como que el sujeto imputado es aquel que está en todos lados. Es aquel que está en la cúspide de la organización, como presidente del directorio, o también se le ve como el mismo en un punto medio, de repente como gerente general, gerente de operaciones, gerente de SOMA, y luego también se le ve como que él mismo estuviera en el nivel estrictamente operativo, ¿no? Supervisor, ejecutor, jefe de ambiente, jefe de control, operario, en fin. Si tú estás en la mira de la fiscalía por el hecho de que eres un elemento, eres un integrante de la alta dirección y contra ti que hay que dirigir la imputación y el 314-A
tiene explicación perfecta para dirigirte a ti la imputación, no te preocupes, porque van a entender de que tú estás en todos lados de la cancha. Ahora que estamos en época mundialista, vamos a hablar en términos futbolísticos, ¿no? Tú sacas la pelota desde el arco, se la trasladas a la defensa, haces un pase de 40 metros y tú mismo vas a correr desde el arco hasta el área contraria para meter un cabezazo y anotar un gol. Tú lo eres todo en la empresa. Estás en todos los niveles y no hay un mayor análisis detrás de esto, ¿no? Porque claro, la realidad es diferente. La realidad es absolutamente diferente a esta apreciación que he querido graficar en la caricatura de Pepo, ¿no? La empresa se organiza. Detrás de los sujetos obligados en términos ambientales son en el 99% de los casos una empresa, por eso es que hablo, por eso es que me dijo ustedes, utilizando como ejemplo una empresa, ¿no? La empresa se organiza y la organización, señores, pasa por establecer estamentos. Acá les pongo una gráfica para ejemplificar, ¿no? Pero es una empresa, si tiene o no tiene directorio, imaginemos que lo tenga, es un órgano societario reconocido en la Ley General de Sociedades que tiene por función reunirse para establecer los lineamientos y objetivos de un ejercicio para el desarrollo y operatividad de una sociedad como la empresa, ¿no? Su órgano ejecutor, primero, o sea, a quien el director le va a encargar el desarrollo de estos objetivos y metas, va a ser el gerente general, ¿ok? Pero el gerente general no es Mandrake, pues. No es una persona que está en todos lados. No puede ser que saque la pelota desde el arco, la traslada por el medio campo, desborda por la izquierda, saca el centro y él mismo cabecea. Eso es inaudito. Este señor tiene que organizar la empresa para empezar a delegar funciones. Y se delegan funciones, por ejemplo, en materias específicas como puede ser la ambiental. Habrá un gerente o un especialista, un supervisor, dependerá de la organización de la empresa, pero habrá alguien a cargo de temas estrictamente ambientales. Y ese alguien seguramente se soportará también en personas subalternas, ¿no? Tengan siempre presente que una empresa desde adentro está organizada, ¿no? En los principios que ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? Principio de jerarquía vertical, ¿ok? Creo que acá se puede ver de mejor manera, ¿no? Hay una verticalidad, indudablemente, pero también hay una división de trabajo, sea esta organización vertical u horizontal, porque así como hay superiores, también hay semejantes en una empresa, y en suma hay una organización vertical o horizontal. Pues sea como fuere, señores, todos esos estamentos o puestos de trabajo tienen una división. Esto es, hay ámbitos de competencia, totalmente diferenciados, ¿eh? Algunas empresas lo tendrán por escrito, otras empresas lo tendrán por escrito lo elemental, lo básico, y el resto se manejará en los usos propios de la empresa. Otras empresas tendrán por escrito algo que no se aplica en la realidad, sino que en la práctica se han organizado de otra manera. En fin, ciertamente, pero sea como fuere, en términos materiales, en la realidad, debe haber una división de trabajo. Y no debe porque lo estoy diciendo en términos de sugerencia, lo estoy diciendo en términos de lo que es la realidad misma. Si no hay una división de funciones, claramente esta empresa está condenada a fracasar, ¿no? Entonces, hay sin duda alguna división de funciones y competencias de forma vertical u horizontal. Y esto podrá llevar a un resultado exitoso, organizativo, ¿no? En la medida en que se ejecute en base al principio de confianza. Es decir, nos organizamos, nos dividimos tareas, funciones, competencias, en la confianza de que cada quien va a hacer lo que le compete de manera adecuada. ¿Ok? Fíjense, qué curioso, porque estamos hablando ya de ideas y conceptos muy coligados a principios de imputación objetiva. Ustedes que seguramente son estudiantes de Derecho, en este momento podrían estar diciendo, oye, pero ese principio de confianza es una categoría de imputación objetiva. Y les tengo que decir que sí y que no.
¿Esto de categoría de imputación objetiva? Sí, lo vas a encontrar en cualquier libro de derecho penal. Pero esto fundamentalmente es un principio de organizacional, que parte de la premisa de que existen competencias delimitadas, esferas de competencia delimitadas, funcionales, y que cada quien tiene la suya y tiene el deber de cumplir la misma en aceptando y confiando que tu contraparte, tu colega, tu jefe, hace lo propio. Y así de manera coordinada, la organización actúa para el fin, de manera eficiente para el objetivo, para sus objetivos. Esto mismo también se traslada a sede penal. Uno actúa en sus competencias, en su ámbito, cumpliendo para no superar el riesgo permitido. Pero claro, si yo hago esto y lo hago bien, no tiene por qué ser imputable una responsabilidad. Si mi contraparte, que era parte del ciclo productivo, mi colega, que era parte del ciclo productivo, no hace lo mismo que yo, bueno, esa es una responsabilidad que no puede ser atribuida a mi persona. ¿Ok? Yo hago lo mío y confío que el resto haga lo suyo, ¿no? Bien, señores, estas reglas, esta lógica, que como podrán ver tiene asidero en la propia organización empresarial, se viene plasmando en sendas casaciones de la Corte Suprema que van recogiendo este lineamiento. Yo les dije al inicio de esta exposición de que la Suprema peruana venía de hace un buen tiempo ya hablando de imputación objetiva, ¿no? Bueno, eso, claro, ustedes, seguramente muchos de ustedes son ávidos estudiantes de Derecho que conocerán las casaciones o las resoluciones, recursos de nulidad seguramente, ¿no? Clásicas, pues, de imputación objetiva, ¿no? ¿Se acuerdan de aquella famosa llamada Rock en Río, ¿no? De un accidente que sucedió en un concierto en Ancash, ¿no? Al lado de un río, el promotor le puso su nombre Rock en Río. Y, y en ese concierto hubo, pues, gente que se saltaba en un puente colindante al escenario del concierto, eh, y, y, y ese puente cayó y muchas personas murieron en ese accidente, ¿no? Aquella oportunidad la Suprema dijo que eso era una autopuesta en peligro, ¿no? Bueno, y así de ese tiempo hasta ahora ha habido algunas decisiones en materia de imputación objetiva, pero de un tiempo a esta parte hay decisiones de imputación objetiva vinculadas a actividad empresarial. Y actividad empresarial por imputaciones por delitos ambientales. Todos seguramente conocen la famosa casación 455-2017 de Pasco, ¿no? Donde hay un lineamiento que luego es desarrollado por más, se ahonda en la segunda casación, que es la 1563-19 de la libertad. Se dicen cosas claves acá. Primero, se dice que una atribución de responsabilidad penal ambiental contra un órgano de dirección de la empresa tiene que ser asumido o entendido como una imputación en omisión. ¿Ok? Porque claro, tú no eres la persona que está a nivel operativo. Tú no eres el encargado de controlar las emisiones de la chimenea, tú no eres el responsable de controlar o ejecutar el sistema de fluyentes, o descargar o acopiar y depositar los residuos sólidos. Tú no eres el organismo ejecutor. Tú eres un órgano de dirección. Entonces, si no eres ejecutor, ¿cómo te atribuyo responsabilidad? Dice la Suprema, esa imputación tiene que ser de naturaleza omisiva. O sea, te imputaré haber dejado de hacer algo que debías haber hecho. Que debías haber hecho porque tenías, pues, una posición de garante. Está hablando de omisiones impropias. ¿Ok? Entonces, dice la Suprema, tiene que ser interpretado esta imputación como una imputación de infracción de deber. ¿Ok? Pero ¿de qué deber estamos hablando? No de un deber etéreo, pues, indefinido, que se le ocurre en ese momento a la fiscalía, porque yo también he visto cantidad de imputaciones, señores, en acusaciones, disposiciones de apertura de investigación preparatoria, con una argumentación que dice así: toda vez que el señor en cuestión era el gerente o presidente del directorio, tenía posición de garante desde su posición privilegiada y él debía revertir esa situación.
Ergo, le imputo contaminación ambiental, pido 10 años de pena prioritaria, 8 años, bla, se acabó. Esa argumentación es bastante peligrosa. Y las casaciones que vienen saliendo de la Suprema también ahondan en el punto, al decir de que la posición de garante no es una posición etérea, indefinida, que tenga que inferirse desde una supuesta posición privilegiada, no, sino que dice claramente que tu ámbito de competencia, lo que tú debías hacer, lo que debías hacer es algo que está predeterminado, incluso en normativa interna, organizacional de la empresa. Dice claramente en los fundamentos últimos de que si se pretende imputar responsabilidad a un órgano de dirección, primero hay que identificar cuál es su ámbito de competencia. Ámbito de competencia que puede ser establecido, estamos hablando de la fuente de posición de garante, obviamente, estamos hablando, en su contrato, en su descripción del puesto, en un manual de organización y funciones, en instrumentos internos siquiera, ¿no? Para decirlo en términos generales, pero que definan claramente cuál es el ámbito de competencia de este señor en materia ambiental. El segundo paso es dilucidar si esta obligación específica ya identificada, ¿no?, se incumplió, y esto conllevó implicancia en el delito ambiental, ¿no? Finalmente, con este razonamiento, las Cortes Supremas sancionan esta casación de que la Fiscalía no hizo su trabajo. Al hacer este ejercicio de identificación de ámbito de competencia, y por ende tampoco determinar con fundamentación concreta, imputación objetiva, señores, de cuál fue el ámbito funcional que estas personas habrían incumplido al no poder hacer eso, o haber omitido este ejercicio, la Fiscalía hizo una imputación deficiente. Como se imaginarán, casaron y revocaron la condenatoria con la resolución en grado que subió en casación, ¿no? Ello lleva a unas reflexiones finales sobre la materia. La importancia de este factor, la organización interna como criterio determinante para la dilucidación de responsabilidades penales en la línea interpretativa de estas casaciones que se acabo de mencionar, que descansa, obviamente, como advertirán, en lineamientos de imputación objetiva. Entonces, es importantísimo tener una organización interna que tenga mecanismos de distribución de funciones. Contraparte, si tú eres integrante de la Fiscalía y estás a cargo de investigaciones por contaminación ambiental, este es un punto clave de tu indagación. No te puedes satisfacer o pensar que ya tienes lograda tu imputación gracias al 314-A, 27 del Código Penal, y pensar que con eso ya ganaste el caso. No. Si quieres construir una imputación de manera correcta, tienes que ahondar en la organización, en la estructura, en la delimitación de competencias y funciones a la interna, para poder dirigir metafóricamente, obviamente, tus balas a la persona correcta. Estos errores de atribución de responsabilidad son, como dije hace unos minutos atrás, la causa fundamental de por qué muchos procesos por contaminación ambiental se caen, ¿no? Se caen frecuentemente en instancias de juzgamiento, ¿no? Bien, entonces, ¿a qué estamos arribando? Estamos arribando de que el error fundamental que se comete en la persecución de delitos de contaminación ambiental, es decir, buscar responsabilidad de órganos de dirección por el mero hecho de serlo, como ya dije hace unos minutos, colinda nítidamente con el artículo 7º del título preliminar del Código Penal, y es una posición que la Corte Suprema viene buscando corregir, al establecer que existe una posición de garante de los órganos de dirección, eso es indudable, pero que está delimitada funcionalmente. Hay una delimitación funcional que no está sometida al libre arbitrio del fiscal de turno, sino que tiene que ser determinada ex ante con datos objetivos, ¿no?
Me refiero, como dije hace unos minutos, un contrato de trabajo, una inscripción de puesto, un manual de organización de funciones, información concreta que delimite funcionalmente qué tenía que hacer, qué cosa debía hacer cada uno de los integrantes de los procesos con impacto ambiental dentro de una organización. Entonces, la casación 455 de 2017 casi establece un procedimiento para verificar si es que efectivamente la persona imputada tiene esta competencia funcional indispensable para pretender hacerlo responsable penalmente, ¿no? Primero, la identificación de funciones y responsabilidades en en un aspecto relevante para la imputación penal por contaminación ambiental, y después verificar si esta obligación específica identificada se incumplió o no. Y todo esto, señores, viene de la mano a algo que voy a decir como reflexión final. Todo esto puede ser leído a la par con mecánicas que ya se están dando en la práctica peruana de gestión de riesgos a través de compliance. El compliance, como ya muchos de ustedes sabrán, pasa por identificar riesgos ex ante, gestionarlos, reducirlos a un nivel mínimo manejable y dar cumplimiento a un sistema que pretende ser alimentarse propiamente para continuar en mejora continua y tener controlado tus riesgos inherentes, ¿no? Ya, eso está claro, pero también puede ser una buena oportunidad para que en los procesos críticos, en estos procesos que tú encuentras riesgos penales, le añadas valor ya no solo a la prevención de riesgos en términos generales, sino también a la limitación de competencias y funciones. Para esta manera también se puedan mejorar los procesos internos y, cuando no, se pueda definir ámbitos de competencias y responsabilidades que podrían tener algún tipo de valor en el supuesto, ojalá que no, pero en el supuesto de que se afronte una investigación por un delito de contaminación ambiental. Obviamente, toda esta normativa interna de limitación funcional tiene que ser dada con fecha cierta de aprobación y con actos inequívocos y públicos de difusión, ¿no? Si no, no estamos hablando de cualquier cosa, pues. Tienen que ser datos objetivos con fecha cierta verificable, ¿ok? Y otro aspecto importante también es cómo se maneja esto hacia afuera. La limitación de competencias cuando haces outsourcing. Es decir, cuando además de los procesos que asumes tú dentro de tu organización, también te apoyas en delegación de funciones o delegación de tareas a través de contratos con terceros. Sobre esto ya les comenté hace unos minutos sobre la preocupación que tengo sobre el informe técnico OEFA, y creo que ya sería redundante poder reiterarlo con ustedes. Yo les agradezco muchísimo el interés y la paciencia que han tenido. He tenido la intención de compartir con ustedes algunas de las cosas que me preocupan de las investigaciones por delitos de contaminación ambiental. La experiencia y la vida han hecho que de alguna manera me especialice, entre comillas, en ello. Debo decir nuevamente de que algunas de las afirmaciones son en base a mi experiencia personal. Puedo estar equivocado, obviamente, pero en todo caso estoy llano a cualquier pregunta, cualquier comentario, y encantado podremos compartir impresiones. Gracias por su atención. Sí, doctor, muchas gracias por su ponencia el día de hoy. Tenemos dos preguntas que han llegado al interno. La primera es, estimado doctor, buenas noches. En los delitos ambientales, ¿qué tanta injerencia pueden tener las instituciones del Estado, por ejemplo, la OEFA? Su audio está apagado, doctor. A ver, ¿ahora puede? Ya, ahora sí. Ya, perfecto. Me habían puesto en mute. Ya. No, tienen muchísima injerencia. Y lo dije a lo largo de mi exposición. El artículo 149 de la Ley General del Ambiente establecía en su versión original la obligatoriedad de que la Fiscalía pida un informe técnico, un informe fundamentado como requisito de procedibilidad. Yo también dije en mi exposición de que soy de las personas que opina que en determinadas
tipo de delitos, por su alta especialidad técnica, la regla general debería ser que la Fiscalía siempre deba pedir informes fundamentados. Y esto tiene que ser un requisito de procedibilidad. ¿Ok? Lamentablemente, lo dije también, esto no es una regla ya en delitos ambientales, porque con el reglamento del artículo 149, ahora esto es facultativo para la Fiscalía. Lo hacen, a veces lo hacen, pero a veces también no lo hacen, lo cual creo que es un retroceso. Y eso se está repitiendo en otros tipos de delitos del mismo perfil, ¿no? Lo dije cuando hablé de la ley 31040, ley de delitos contra la competencia, no se pide tampoco un requisito de procedibilidad. Entonces, el rol de instituciones como el OEF es clave. Yo pienso que es clave, porque son las entidades reguladoras, fiscalizadoras, que tienen información e interpretación que el fiscal debe contar. Antes de la reforma del artículo 149, sí pasaba, y tengo que decirlo porque si alguno de ustedes lo conocía, probablemente esté pensándolo, pasaba que los informes que recibían las fiscalías a veces no eran satisfactorios. A veces eran muy referenciales, muy panorámicos. Pero bueno, yo prefiero que la fiscalía reoficie a la OEFA o oficie directamente pidiendo información específica para que la OEFA responda de forma concreta las inquietudes de orden técnico que la Fiscalía necesita dilucidar para hacer una mejor decisión, a que simplemente hoy por hoy sea facultativo, ¿no? Lamentablemente, en contraposición a esto, se ha creado en medicina legal un departamento que es el EFOMA, que me parece bien que exista, pero creo de que técnicamente hablando, el OEFA debe tener las personas más idóneas para respuestas hacia la fiscalía, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. Hay una segunda pregunta y dice, ¿qué sucede cuando los mismos hechos denunciados se encuentran en vía administrativa ambiental? ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede es que ambos procesos siguen en paralelo, ¿no? Ustedes me dirán a mí, oye, pero ¿qué pasa con el NES in idem? Y ese artículo del Código Procesal que dice la sede penal tener preferencia al proceso administrativo, ¿no? Bueno, todos los que saben sobre eso algo aceptarán que desde hace muchos años atrás en el Perú se sortea el principio de NES in idem y se permite procesos administrativos sancionadores y procesos penales bajo argumentos de que, uno, los sujetos imputados son distintos, mientras que el proceso administrativo es una empresa, en el proceso penal es un funcionario, y dos, también se dice que los fundamentos jurídicos son diferentes, ¿no? Mientras que en sede administrativas es la infracción a un decreto supremo, en sede penal es la comisión del 304 del Código Penal, por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo que les vengo diciendo. Hay una pluralidad de procedimientos y esta pluralidad se justifica diciendo de que no hay nebis in idem toda vez que hay sujetos imputados diferentes y base jurídica distinta. Sí, doctor, muchas gracias por la respuesta. Hay un participante que desea hacer una pregunta directa. Por A favor. ver, le voy a activar el permiso. Listo, Yemi, ya puedes activar tu micro. Doctor, buenas noches. Una consulta. Como usted estaba mencionando sobre la normativa y la jerarquía de la normativa internacional, al respecto, la normativa internacional como los acuerdos internacionales de los que el Perú es parte, aun si no son ratificados tal como menciona, por ejemplo, la Ley General de Medio Ambiente, sobre la materia no vendrían a ser parte del ordenamiento jurídico y por tanto tengan jerarquía normativa relativa a la Carta Magna. Porque usted mencionó que necesariamente tendrían que ser ratificados y si el Perú es parte, o si el Perú ha, ha sido parte de algún convenio, de algún acuerdo internacional, esto no vendría a ser como parte del ordenamiento jurídico del Perú. Sí, claro, claro. Te explico. Gracias por la pregunta. A ver, creo que acá hay una aclaración que necesito hacer.
Lo que tú acabas de decir es jurídicamente correcto. Creo que en eso no hay discusión. Si el Perú celebra un convenio, un tratado internacional de materia ambiental, como tú bien sabes, ese convenio pasa a ser parte de la normativa interna. ¿Ok? Sobre eso no hay discusión. Pero acá viene la diferencia y lo que quiero resaltar. De lo que yo hablé es de normativas específicas, y que en el derecho ambiental existen un montón, que regulan parámetros máximos de impacto ambiental. Cuando hablamos de convenios internacionales o tratados internacionales de protección del medio ambiente, seguramente estamos hablando de convenios marco, donde se dicten lineamientos o compromisos de protección a la Amazonía, a recursos genéticos, a evitar el exceso de transgénicos y cosas semejantes, ¿no? Pero debajo de ello, y hay normativa específica técnica, y en materia ambiental hay un montón, que se regula para actividades productivas y para tipos de impactos ambientales específicas de esas actividades productivas. Para, por ejemplo, límites máximos de fluyentes, que son arrojo de agua, límites máximos de radiaciones, límites máximos de emisiones, límites máximos de tratamiento o formas de tratamiento de residuos sólidos tóxicos, por darles un ejemplo. Entonces, esta normativa técnica específica de qué hacer con los residuos sólidos, de cuánto es lo máximo que puedes emitir en emisiones gaseosas, cuánto es lo máximo que puedes emitir en radiaciones, no la vas a encontrar en tratados internacionales. En tratados internacionales lo que vas a encontrar son compromisos, lineamientos, acuerdos, pero la gestión ambiental se maneja siempre con un instrumento de gestión ambiental que establece, acorde a la normativa técnica que te acabo de mencionar, lo máximo que puede ser un agente en los parámetros o aspectos ambientales que impacten en su actividad. Todos los agentes productivos tienen un impacto ambiental. Eso es indudable. El auto con que mañana te vas a transportar a tu trabajo, a tu facultad, tiene un impacto ambiental. La planta que está en la avenida al costado de donde vas a circular más tarde, tiene un impacto ambiental. Todas las actividades humanas tienen impacto ambiental. Tienen un riesgo permitido. El riesgo permitido tiene que ser controlado. ¿Cómo se controla? Con esa normativa técnica que te menciono. ¿Ok? Que establece cosas como un parámetro que está en la Ley General del Ambiente, que es el límite máximo permisible. Esto lo encuentras en la normativa técnica de cada país. No lo vas a encontrar en los tratados internacionales. ¿Ok? Con lo cual estamos hablando de cosas diferentes. Ahora, la Ley General del Ambiente lo que dice es las normas extranjeras sobre parámetros técnicos, como límites máximos permisibles, son referenciales. Solo podrán ser aplicadas en el Perú si el legislador peruano las ratifica. Por eso es que les dije como ejemplo que pasa un montón, ¿no? Que vas a encontrar un informe incriminatorio que se basa en el manual de radiaciones para antenas de celular de Tokio. Y da el caso que este documento japonés es más riguroso, tiene un límite más bajo que la normativa peruana. Y aplicando este parámetro distinto al tuyo, más bajo que el tuyo, se hace un informe con conclusiones incriminatorias. Ya, eso lo llevas a un proceso penal y tienes un boleto directo a que te abran investigación preparatoria. No sé si me dejo explicar, pero son cosas diferentes y la utilización en los términos que lo vengo explicando lleva a conclusiones equivocadas. Sí, doctor, muchas gracias por su presencia el día de hoy y por haber desarrollado el tema. De parte de B-Lawyer extendemos nuestra gratitud y esperamos contar con su presencia en próximos eventos. Muchas gracias. Bueno, gracias chicos, les mando un abrazo a todos y que tengan buenas noches. Buenas Gracias. noches, doctor. Gracias.